Oscar Marín, Julián Vega, Giancarlos Cuellar, Sofía Pinilla y yo, Sara Castro, les vamos a hablar acerca de la Revolución cubana. Este fue el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda, que fue provocado por la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista, pero esto ya más adelante se los vamos a ir explicando. Para empezar, Oscar les va a hablar sobre las causas detonantes acerca de esta revolución. Comencemos. Hola, soy Oscar Marín y voy a hablar sobre la Revolución cubana. Primero que todo, es del 26 de julio de 1953 al 1 de enero de 1959. Voy a hablar de las causas. Primero es la tira de los campesinos pobres y olvidados. Hay divisiones sociales y raciales. Hay desigualdad entre el campo y la ciudad. El gobierno busca tener a sus clases más populares unidas en la peor de las miserias. Uno de los detonantes principales fue un golpe de estado que protagonizó en 1952 Fulgencio Batista. Otra cosa es la corrupción política, la pobreza generalizada, el analfabetismo, que es que la población no sabe hablar ni escribir, la falta de acceso a la salud. Dándole paso a las causas, seguimos con las consecuencias. La Revolución cubana generó un gran golpe para la hegemonía que Estados Unidos poseía. Esta revolución se convierte en la primera contestación exitosa contra un gobierno dictatorial promovido por Estados Unidos. Los cambios en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas que buscaban transformar a la sociedad cubana. Establece dos prioridades, la educación y la salud. Se iniciaron campañas masivas de alfabetización, se crearon nuevas escuelas y universidades, creciendo notablemente el número de alumnos y maestros. En cuanto a la salud, se implementó una red sanitaria para garantizar en forma gratuita la asistencia a toda la población. Se establecieron algunos servicios como el agua, la luz y el gas de forma gratuita, y también se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. En 1959, Fidel Castro y Ernesto Guevara armaron un ejército con el fin de acabar con el mandato tiránico del dictador Fulgencio Batista. El 26 de julio de 1953, una misión de ataque planeada por mucho tiempo, el asalto al cuartel de Moncada, fracasa en Santiago de Cuba. El 16 de octubre, Castro asume su defensa en el juicio y es condenado a 15 años de prisión. Aún así, 2 años después, es liberado, gracias a la amnistía para presos políticos, y se exilia en México. Para diciembre de 1956, Castro y 12 compañeros desembarcan en la playa Las Coloradas. Mientras se siguen planeando los ataques revolucionarios, hay un giro inesperado. Y es que el 1 de enero de 1959, el mismo dictador Fulgencio Batista cede el poder a una junta militar y abandona Cuba, huyendo tras 26 meses de conflicto guerrillero. El triunfo de la revolución se comienza a radicalizar en mayo del mismo año, tras la llegada de Castro por La Habana y la de El Che por la capital. Su primera reforma se denomina Reforma Agraria, que consistía en expropiar a los grandes terratenientes. Se firma el 17 de mayo. Posteriormente se forma un gobierno en el que se ocupa la jefatura de las Fuerzas Armadas. Los hechos posteriores corresponden a las consecuencias de este gobierno revolucionario, que desafortunadamente llegó a ser tan malo como el previo, ya que una de sus primeras reformas consistía en un programa de nacionalización de empresas extranjeras, que hizo sacar a los estadounidenses y creó un conflicto tanto económico como político entre Cuba y Estados Unidos. Esta revolución se llevó a cabo en los inicios de la Guerra Fría. Es así como la revolución, después de declararse de carácter socialista, reanuda sus relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, mientras que Estados Unidos realiza un embargo en la isla, terminando el 3 de enero de 1961 con la ruptura de toda relación diplomática. Y finalmente, en 1962 se desata la crisis de los misiles, y con Estados Unidos realizando actos de sabotaje para el territorio que pudieran provocar un derrocamiento en el gobierno revolucionario, que dejaría a Cuba en una crisis económica gigante tras la desaparición de la Unión Soviética. En esta parte del video voy a hablar sobre los personajes más sobresalientes que tuvo la Revolución cubana. El primero de ellos es Fidel Castro, que fue un revolucionario que gracias a él se podría decir que esta revolución tuvo éxito. También hay que darle el mérito de ser uno de los hombres más notables en el siglo pasado.
El segundo de ellos es Fulgencio Batista, que fue el presidente de Cuba durante un tiempo en la década de 1940 y volvió al poder bajo un golpe militar en 1952. El tercero de ellos es Raúl Castro, que a pesar de no ser muy conocido, él es el hermano menor de Fidel y lo acompañó desde muy joven y gracias a él se podría decir que tuvo éxito Fidel. El cuarto personaje es Ernesto Che Guevara, que fue un idealista que acompañó a Fidel y a Raúl desde muy joven para intentar sacar a Batista del poder. Y el último personaje es Camilo Cienfuegos, que así, igual como Ernesto Che Guevara, fue un soldado que acompañó a los hermanos Castro en su batalla contra Batista. Camilo Cienfuegos murió poco después de que esta revolución se lograra. Mi nombre es Sofía Pinilla y en esta parte del video explicaré el impacto del arte y la literatura de la Revolución Cubana. En esta lucha por el protagonismo y la influencia en diversos ámbitos de la creación artística y literaria. Impacto inmenso y cambió la historia de América Latina en el plano de la literatura. De esto surgió y se consolidó el llamado boom latinoamericano, que su punto de unión fue precisamente la fascinación política por la Revolución Cubana, con personas como el mexicano Carlos Fuentes, el colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa o el cubano Alejo Carpentier. Mira pueblo, entre amarguras y escombros, Fidel Castro allá en la sierra para defender mi tierra, llevaba a Cuba en los hombros.